Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada sobre pensamiento innovador que organiza el diario.es con el apoyo de Acciona. Hemos llamado a esta mesa Ser innovador en 2025, claves para generar impacto y bajo esta premisa yo creo que vamos a tener oportunidad de abordar, de analizar muchos temas, muchos aspectos. Sabemos que estamos en un mundo que está cambiando continuamente, basta con leer los periódicos para ver que vamos de gran cambio a gran cambio. Estos cambios impactan en la sociedad, impactan en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que trabajamos y además, supongo que como pasa en todas las épocas, llega una nueva generación empujando esa transformación también con nuevas ideas, con nuevas prioridades, con nuevos valores, pero hoy durante los próximos minutos, vamos a intentar ir más allá de ese estereotipo de que solo los jóvenes innovan. Vamos a ver cómo las generaciones hablan entre sí, vamos a plantearnos si la innovación es una cosa que se puede cultivar, que se puede aprender, en qué contextos sociales, educativos, empresariales se puede desarrollar ideas que luego se puedan transformar se puedan aterrizar y tengan un impacto en la sociedad. Para hablar de todos estos temas y de muchos otros que seguro que van surgiendo a lo largo de la conversación, nos acompañan tres personas, tres expertas en este tema que nos van a intentar abrir la mente hacia ese pensamiento innovador, ¿no? y a repensar esas ideas que a lo mejor damos por pensadas y que tal vez no estén tan claras, ¿no? Nos acompaña Jorge Barrero, que es director general de la Fundación Cotec para la Innovación. Bienvenido, Jorge. Gracias. Está con nosotros también Esther Borao. Esther es ingeniera, emprendedora, has emprendido en proyectos de robótica educativa y tecnología creativa y eres también directora del Instituto Tecnológico de Aragón, de Tecnova. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y Jesús Zarranz, que es el responsable en el Hub de Innovación Digital de Acciona. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a los tres. Esther, te quería preguntarte también por una cosa que yo creo que nos puede también ayudar a sentar un poco las bases de lo que será luego la conversación, ¿no? Tu trabajo conecta tecnología, conecta creatividad, conecta educación. ¿Cómo haces para mantener viva la curiosidad, que entiendo que es fundamental para innovar? Bueno, yo creo que la curiosidad es mucho no de la persona, ¿no? De algo que está ahí que quieres, ¿no? Conocer, resolver algo del mundo, ¿no? Que querer entender el problema o entender las personas o entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y entonces para eso, pues esa curiosidad te ayuda a investigar, ¿no? A descubrir qué es lo que está sucediendo. Y luego al final nosotros, ¿no? Desde el centro mucho la multidisciplinaridad, ¿no? En conocimientos diversos, que al final es lo que hace mucho pues, que la innovación surja y, ¿no? De la curiosidad de unos y otros pues intentar, ¿no? Entender y al final el aprendizaje. Yo por ejemplo soy una persona de tanta curiosidad que aprendo de todo, que no tiene que ver unas cosas con otras, pero que al final llega un momento que las conectas, ¿no? No solo tecnología, de eso a neurociencia, ¿no? Entender cómo no poder solucionar los problemas de las personas, pues para eso necesitas, ¿no? Entender cómo funciona la tecnología, pero entender también cómo somos las personas, ¿no? Para poder ayudar mejor. Entonces, pues, ¿no? Al final siempre tener vivo eso de pues, querer ayudar a los demás y para eso cómo, ¿no? Y en el cómo empiezas a buscar. Por completar un poco, ¿no? Desde el centro tecnológico al final nuestra misión no es ayudar a esas pymes y muchas veces pues es más complejo porque al final no tienen tantos recursos, ¿no? Como puede tener pues una gran empresa. Entonces al final no pueden gastarse dinero en un personal, ¿no? Un departamento de innovación. Entonces nosotros ahí hacemos un poco, ¿no? De ese departamento, porque nosotros nos podemos permitir, ¿no? Personas que puedan estar aprendiendo las nuevas tecnologías de Europa, del mundo, ¿no? Y llevárselo hasta las pymes. Y al final es que la innovación es algo de largo plazo, es algo de confianza mutua, ¿no? Que lo ves, ¿no? Lo que va sucediendo y cómo va afectando a tu negocio con el tiempo. Entonces pues tienes, ¿no? Que tener esa confianza, creer en ello, ¿no? Lo que decías, no creer sin saber lo que va a suceder. Entonces
nosotros ahí intentamos mucho pues impulsarlas, que se ha visto, ¿no?, un cambio desde la pandemia, ¿no?, por lo menos en la parte de digitalización, y con todas las ayudas que han ido viniendo con el Next Generation hemos visto que ha habido un salto, pero aún nos queda mucho, y sobre todo esas pymes que se hagan grandes y crear masa crítica, ¿no?, para poder innovar y crear grandes potencias aquí en España. Eso como... Sí, o sea, por sumarnos al final a lo que ha dicho, o sea, nosotros, por ejemplo, ya lo ponemos en términos, ¿no?, técnicos de TRL y BRL, ¿no?, el grado tecnológico en el que está, ¿no?, el proyecto, y el grado de madurez, ¿no?, de que hay de las personas de utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿no?, conforme ese TRL y BRL va en aumento, pues, ¿no?, esa tecnología, ese desarrollo va a llegar más a las personas, pero aún así, ¿no?, como decía él, hay que también ir probando con esas cosas nuevas, ¿no?, como dice Xavier Marcet, de explorar y explotar, ¿no? Vamos a explotar lo que hacemos siempre, pero vamos a explorar a ver qué ocurriría. Y luego una cosa súper importante que siempre se ve al final es el equipo, ¿no?, las personas que hay detrás de desarrollar esa idea, porque, ¿no?, la constancia, el esfuerzo, el seguir luchando aunque veas que no funciona, ¿no?, pero seguir detrás hasta el final, eso no lo aguantan todas las personas, ¿no? Entonces, esos emprendedores que tiran con su empresa, que llegan al final a ser una pyme o una gran empresa, es porque no, antes han luchado mucho y han empujado mucho porque las cosas funcionen. Oye, y hablamos de las empresas, pero ¿cómo se puede generar un entorno proclive al pensamiento innovador? No solo en las empresas, se me ocurre en el colegio, en la sociedad. Entiendo que también un poco los recursos que tiene una familia pueden ayudar a que un niño tenga tiempo para pensar, o que los padres puedan estar con él e incentivarle. No sé eso, ¿en qué entornos, cómo se puede generar entornos proclives para la innovación? Claro, yo, por ejemplo, en 2018 montamos una academia de inventores con la editorial Edelvives, ¿no?, para que niñas y niños desde los 3 años aprendieran, ¿no?, cómo inventar, innovar, porque al final veíamos eso, ¿no?, tú vas a la educación y todo está segmentado, ¿no?, las ciencias y las artes parece que no se pueden mezclar, entonces, ¿no?, el proceso de creatividad e innovación mezcla todas las áreas, ¿no? Entonces nosotros intentábamos ahí con los niños, ¿no?, hacer eso. Y al final, para generar esa cultura de la innovación, pues no, hay que hacerlo desde pequeños, ¿no? Ahí veíamos que muchos de los que se apuntaban eran pues porque los padres al final pues son ingenieros o técnicos y veían la importancia, pero poco a poco al final la sociedad va hacia eso, ¿no?, hacia ser más tecnológica. Bueno, no, la inteligencia artificial está en todos los lugares, pero yo digo, siempre hay que saber cómo usarla, ¿no? Hay que enseñarles, porque puede pasar cualquier cosa de aquí a poco tiempo, ¿no? Sí. Así a nada. Entonces, pues intentar crear esos espacios, esos lugares que den, ¿no?, a lo que hablábamos de la cultura de poder fallar, que no pasa nada, pero ser valiente, ¿no?, de intentarlo, de intentar hacer las cosas, y eso desde que son pequeños, ¿no?, nosotros lo hacíamos a través de robótica, electrónica, programación, ciencia, pero hacían sus proyectos, ¿no?, sus inventos, y entonces pues poco a poco con eso pues vas generando cultura que luego pues se traducirá a que las empresas ya desde que llegan son más innovadoras, a que los emprendedores que están, ¿no?, que quieren resolver esos retos de la sociedad, pero hay que, ¿no?, fomentarlo en todas las partes. Y otro donde lo veo, ¿no?, hicimos un programa que se llamábamos Innoruta, que íbamos con una furgoneta y un robot por el territorio de Aragón, nos íbamos por distintas ciudades, y lo que veíamos es que los ayuntamientos, conforme estaban más, no conocían los proyectos europeos, se presentaban, tenían, ¿no?, eran más digitales, o habían puesto, ¿no?, paneles solares, smart cities, ¿no? Si estaban más conectados con eso, luego la población era mucho más también tecnológica, las empresas más innovadoras. Entonces al final es generar cultura, ¿no?, desde abajo y en todo el entorno alrededor. Yo quería preguntaros, para reducir esa brecha de los premios Nobel, ¿no?, ¿qué papel juegan las administraciones públicas? Yo creo que mucho, claro, porque para eso debería estar el sector público, ¿no?, para igualar y para distribuir, ¿no? No, si al final, ¿no?, para eso es que no se generen esas desigualdades, ¿no?, y poder que, ¿no?, que todos estemos ahí tecnológicamente ¿no?, en la bandera, en la vanguardia, que haya más innovación, que seamos más competitivos, ¿no?, que la sociedad no se quede atrás, pues para eso no estamos las administraciones públicas.
nosotros, ¿no?, desde nuestro centro, o sea, no damos ayudas a las empresas, pero sí les ayudamos a través de desarrollos tecnológicos, no sobre todo a pymes, emprendedores, para que, ¿no?, empujarles y animarles a que se suban al carro de la innovación, que no nos podemos quedar nadie atrás, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no? Nosotros desde Aragón y desde el ITA pues estamos ahí creando todo un ecosistema de innovación. Bueno, antes no le contaba que hemos creado una plataforma que se llama Innolan con la idea de, ¿no?, de intentar que la gente que quiere innovar, de todos esos innovadores, pues que se encuentren en un lugar, ¿no?, y que eso haga que haya más conexiones, porque otra cosa que necesitamos es colaboración, ¿no? Al final no podemos estar cada uno no a lo nuestro porque damos pasitos pequeños, sino tenemos que intentar, ¿no?, unir fuerzas, colaborar y con eso pues crear, ¿no?, esa masa crítica para poder hacer cosas más grandes, ¿no?, y creérnoslo. Sí, yo creo que también tenemos que, ¿no?, intentar la mezcla de los dos mundos, ¿no?, de los más jóvenes que ya nacen digitales, ¿no? Ahora es con la IA, ¿no?, antes decían un móvil bajo el brazo, ahora ya es con la IA bajo el brazo, con las otras generaciones que al final tienen una experiencia y un bagaje que al final a la inteligencia artificial hay que darle un pensamiento crítico detrás, ¿no? No coger lo primero que nos viene, sino coger, ¿no?, la experiencia de las personas de muchos años. Entonces hay que ver cómo mezclar esos dos mundos, ¿no?, para este nuevo camino que, como decía Jorge, es que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero tenemos que estar todas las generaciones unidas, ¿no?, y crear ese sentimiento de pertenencia desde Europa, de estar todos a una. Hemos hablado de muchas cosas muy interesantes, pero para ir terminando quería pediros primero una pequeña valoración de en qué situación está España en innovación respecto a otros países de nuestro entorno, ahora que hablamos de esto de autonomía estratégica y de independencia, y también una pequeña receta, ¿cuál sería la palanca que vosotros activaríais para impulsar esa innovación? Entiendo por lo que hemos hablado que no es una respuesta sencilla, pero bueno, ¿qué creéis vosotros que sería fundamental? Bueno, o sea, ¿no?, en España no se dice que no tenemos un gran conocimiento, tenemos mucha experiencia, pero nos cuesta un poco más transferirla a las empresas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una gran labor, yo creo que también, ¿no?, de tener esa parte estratégica de dónde están, ¿no?, las empresas más potentes, crear un ecosistema alrededor de esas, de ver dónde somos grandes potencias en tecnología e intentar, ¿no?, dar fuerza ahí para crear campeones al final que nos lleven a un mayor liderazgo aquí en Europa. A quedarnos con estas tres ideas, con esta idea de que progresa adecuadamente, de que se necesita mejorar, pero entiendo que se va en la línea. Así que nada, muchísimas gracias a los tres: Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la Innovación; Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón; y Jesús Tarrant, responsable del Hub de Innovación de Acciona. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que haya sido tan interesante como para mí, y bueno, para la gente que nos está viendo, espero que también le haya resultado interesante, le haya servido para repensar algunas ideas y bueno, para seguir pensando en muchas otras. Así que muchas gracias y hasta la próxima.